Saludos amigos, saludos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video no vamos a ser muy extensos, vamos a ser cortos y precisos y desde ya vamos directamente al grano. En este canal nosotros hemos estado hablando por los pasados meses sobre el origen de la religión cristiana, de la religión judeocristiana, la religión de la Biblia. Hemos estado hablando sobre la historia de la religión, de la influencia de la religión cananea en el antiguo Israel, de cómo la religión del antiguo Israel era una religión politeísta, luego se convirtió en una religión enoteísta o monolatrista, y al final, luego de reformas teológicas, se convirtió en una religión monoteísta que se estableció con una fuerte influencia del monoteísmo que existía en Persia, del zoroastrismo, y cómo el Yahvé de la teología del segundo templo es prácticamente una copia del Ahura Mazda del zoroastrismo. Hemos hablado sobre el Elión, hemos hablado sobre Yahvé, que en el Antiguo Testamento parecen ser dos deidades distintas que luego se fusionan y se convierten en una sola deidad. El Elión era el dios principal del panteón cananeo, y en ese panteón cananeo posiblemente Yahvé era uno de sus 70 hijos. Al pasar de los años y del tiempo, otros pueblos que también adoraban a Yahvé influenciaron en los hebreos, que después convirtieron a Yahvé en su Dios nacional, fusionando muchas características de El Elión a Yahvé, y creando así una religión llamada el Yahvismo, que fue la religión principal del antiguo reino de Israel y el reino de Judá. Y luego, con las reformas que hubieron con el rey Josías, Ezequías, el profeta Elías y otros, y el periodo exílico exílico babilónico y posexílico, desarrollaron el monoteísmo. Y esto es la raíz de la religión cristiana. O sea, la religión cristiana nace de la religión judía. Y la religión judía nace de este yahvismo. Y este yahvismo nace de un politeísmo que existía en el antiguo Israel. Una comprensión de lo divino que fue evolucionando a través de los siglos. Y que la Biblia tiene varias tradiciones teológicas con diferentes conceptos que se fueron escribiendo, editando y reeditando. ¿Sabe? Hubo toda una compilación de diferentes tradiciones, ediciones, reediciones, cosas que se quitaron, cosas que se agregaron. Hemos estado hablando de eso. ¿Y qué sucede? Nosotros estamos hablando de estas cosas y nos sorprende que hayan cristianos en las redes sociales que se hagan presentar como apologistas, como defensores de la teología cristiana, que no hablen de estos asuntos. O sea, vemos muchos reformados, calvinistas o neocalvinistas que se proyectan como intelectuales, como conocedores de teología sistemática y un sinnúmero de cosas, pero no hablan absolutamente nada sobre lo que nosotros estamos hablando aquí. O sea, ellos encapsulan a la gente dentro de un paradigma, de un sistema de creencias donde todo gira en torno a una teología desarrollada en el siglo XVI durante la Reforma Protestante.
Y tenemos a un sinnúmero de evangélicos atrapados en los mismos temas, gastando sus energías, sus pensamientos en eso, hablando sobre el tulip, hablando sobre las 5 solas, hablando sobre que si la mujer puede ser pastora o no, si los dones cesaron o no, si la salvación se pierde o no, sobre el libre albedrío o la predestinación, y están ahí envueltos en un loop temporal del cual ya muchos llevan con varios años con lo mismo. Y estas personas, al parecer, no sé si desconocen sobre la raíz de su religión, si lo desconocen o conocen y a sabiendas optan por ignorarlo para envolverse en un fanatismo religioso de otro sistema de creencias desarrollados en el siglo XVI. No sabemos por qué. Pero nosotros estamos aquí en este video exhortando o haciendo un reto o una invitación a los youtubers cristianos, evangélicos, protestantes, reformados o neorreformados, a que hablen sobre estos temas. ¿Por qué no quieren hablar sobre la historia y los orígenes de su propia religión? ¿Por qué no hablan sobre la fusión de El Elyon y Yahvé? ¿Por qué no le dicen a su audiencia que inicialmente el pueblo de Israel era un pueblo politeísta y no monoteísta como es hoy? ¿Por qué no hablan de eso? O sea, ¿por qué el pastor Will Graham, que se la pasa hablando de farándula, hablando de Shakira, hablando de Bad Bunny, hablando de Piqué, hablando de Luis Toro, hablando de Adam Cota, ¿por qué él no habla de estas cosas? Porque son temas sumamente importantes. Esta es la raíz, este es el origen de la religión cristiana, el origen de la Biblia. O sea, esto es algo sumamente importante. Pero ellos optan por ignorarlo. Como también ignoran otros temas como el fenómeno ovni, lo paranormal y otras cosas extrañas que suceden en el mundo. Ellos pareciera ser que voluntariamente ignoran esto. Lo evitan. Al parecer por miedo a indagar y perder la fe, como dicen algunos que tienen conocimiento de esto, pero que prefieren no profundizar en estas temáticas porque tienen miedo de perder la fe, que prefieren mantenerse en su zona de confort, sintiéndose bien con ellos mismos, no quieren indagar ahí, pero deberían indagar ahí. Cristo nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que conocer la verdad. ¿Cómo usted sabe si lo que le están enseñando en su iglesia es la verdad o es una mentira? Si nunca lo ha puesto a prueba. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Debemos probar los espíritus. Probar a las personas que dicen hablar de parte de Dios, que se presentan a sí mismos como mensajeros de Dios, como pastores, como ministros, como evangelistas. Debemos probar sus espíritus, sus mensajes, sus enseñanzas, sus doctrinas. Muchos de los reformados hablan de Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 para atacar al pentecostalismo. No, que tenemos que juzgar la doctrina de los neopentecostales. Y si no corresponden, pues tenemos que desecharlas. Pero han puesto a prueba sus propias creencias. Debemos probar los espíritus. ¿Cuál es el miedo que tienen los reformados a la historia? ¿Cuál es el miedo que tiene Will Graham, que tiene Manuel Hernández, que tiene Néstor Díaz,
que tienen todos estos reformados en las redes sociales, Edgar Escobar, qué sé yo. ¿Cuál es el miedo de tocar estos temas? De los orígenes, de la historia de la religión cristiana, de la religión judeocristiana, desde el antiguo Israel hasta los días de hoy. ¿Por qué no quieren hablar de eso? Ellos tienen ya su propia paradigma, donde le dicen a la gente que siempre hubo un monoteísmo en Israel hasta los días de hoy, dentro de su narrativa religiosa propagandística, de la cual ellos promueven y hacen proselitismo. Pero ¿qué sucede? Esa propaganda de un monoteísmo que siempre ha existido no corresponde a la verdad, no es correcta, porque originalmente los hebreos eran politeístas. Y no fue hasta el siglo 8 antes de Cristo cuando se establece el monoteísmo estricto en el pueblo de Israel. ¿Por qué le ocultan la verdad al pueblo? ¿Por qué no le dicen la verdad a la gente? Will Graham, ¿por qué tú no le dices la verdad a la gente? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es la motivación de lo que haces, Will Graham? Y esto también se lo podemos extender a Edgar Escobar y a otros youtubers. ¿Cuáles son sus verdaderas motivaciones? ¿Fama? ¿Dinero? ¿Reconocimiento? ¿O realmente ustedes están preocupados porque la gente conozca la verdad de Dios, la verdad de Cristo? Si ustedes están realmente preocupados por la verdad, díganla. No oculten la verdad, presenten la verdad, enseñen la verdad. Todos estamos en una búsqueda por la verdad. Cristo nos dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Nos hará libres de sistemas, de ataduras, de las cuales muchos están inmersos. Así que esa es mi invitación a todos los youtubers cristianos, evangélicos, protestantes, calvinistas o arminianos o molinistas. Hablen de estos temas. ¿Cómo ustedes responden a la fusión de El Elyon y Yahvé del panteón cananeo? ¿Por qué no hablan de las comunidades judías en Elefantina, de los otros templos dedicados a Yahvé en otras partes? De que Yahvé también era adorado por pueblos paganos antes de los hebreos, como el pueblo de Oshazu, allá en la región de Egipto. ¿Por qué no hablan de esto? ¿Por qué no hablan sobre Il, quien sacrificó a su hijo unigénito Ledut? Estos son temas muy importantes que deberían tomar en cuenta, en consideración. Vamos, ustedes dicen ser defensores de la fe, ustedes dicen ser apologistas. Pongamos eso a prueba. Vamos a ver si realmente la teología reformada es la verdad. Vamos a ver si el calvinismo es la verdad. Pongamos a prueba los espíritus. Pongamos a prueba las doctrinas. Pongamos a prueba los sistemas. Y que la verdad salga a la luz. Esto ha sido todo por este video. Dios les bendiga. Denos like, compartan, comenten y háganle llegar este video a todos aquellos que no quieren que se sepa la verdad, para que respondan y digan la verdad. Me despido. Dios les bendiga. Hasta la próxima.